felicidades y bueno, próximamente recuerden, tendremos las graduaciones, así que no se las pierdan. En la primera generación tuvimos casos que nos sorprendieron a todos y en esta no será la excepción, se los aseguro. Y bueno, algo que ya decíamos al principio del programa, hay personas que se enfocan en aprender un nuevo idioma para poder abrirse las puertas a nivel internacional, pero ¿qué hay de defender nuestras raíces, sentirnos orgullosos e incluso practicar una de las lenguas naturales y madres de México? Me refiero al náhuatl. No les quiero contar un poquito más, mejor vamos a checar esta cápsula y al regreso sabremos cómo surge este modelo de negocio. Les hablamos desde el Centro de Idiomas y División Cultural Grupo Xiguala. Nos dedicamos a promocionar y difundir servicios especializados en lengua náhuatl. Damos cursos desde una persona que le interesa el náhuatl hasta empresas de ingeniería, universidades que se interesan por esta lengua y que tienen alguna necesidad en específico. Nosotros comenzamos Grupo Xiguala en 2013, junto con nuestro amigo también, el instructor Jorge Sánchez, que es especialista en la lengua náhuatl. La inquietud surge porque hemos visto cómo en algún momento necesitamos retomar una identidad. Como dice mi compañero y amigo, en el 2013, vemos que hay bastante interés delante de, o atrás de toda la gente mexicana, siempre como que quiere aprender náhuatl. Hemos encontrado esta dinámica en que la gente que se acerca a estudiar náhuatl generalmente conoce ya otro idioma. Sin embargo, también encontramos gente que pues no tiene tanta facilidad con los idiomas extranjeros y que prefiere aprender náhuatl desde casa. Quizás nadie se los ha perpetuado más en su vida como para decirle hay que aprender esa lengua, pero sí he visto que la mayoría de la gente siempre le interesa saber más de su pasado. Siempre hemos estado aquí, pero hemos tenido en otras participaciones en otros lugares, como ha sido Casa de Cultura, ha sido en el Instituto de la Juventud. También hemos tenido participación con universidades como el UPLAP y la UAP. Creo que una de las principales recomendaciones es que nos guste lo que hacemos y cómo lo estamos proyectando en un futuro. Aquí lo más importante, creo, siempre es reunir un buen equipo de trabajo, identificar qué es lo que te gusta a ti y ser capaces de identificar a la persona que te puede apoyar, sabiendo que tiene este mismo interés. Algo que a mí siempre me han dicho mis abuelos y hasta mi padre es que hagas bien las cosas. Siempre hay que hacerlas bien las cosas y hay que hacerlas con calidad. Y después todo lo que tiene que ver con clientela y negocio va a ir viniendo solitos. Soy Uriel Cruz, Soy Jorge Sánchez. somos creadores de Grupo Xiguala y somos Univerpresarios. Precisamente ellos son los creadores de este gran concepto, a quien esta noche le damos la bienvenida con un fuerte aplauso y pues obviamente reconocemos el esfuerzo que están haciendo por fomentar el habla y el aprendizaje de la lengua náhuatl, que bueno, pues a veces a la gente se le olvida, ¿no? Le doy la bienvenida a Uriel Cruz Rojas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Y también a Jorge Luis Sánchez, bienvenidos a Univerpresarios. Gracias. Un modelo de negocio diferente, ¿eh? Porque Claro. ya sabemos que existen muchas escuelas de inglés, incluso una de ellas que es Habla Idiomas está siendo coachado por nuestros asesores, pero pues de náhuatl, ¿no? ¿Cómo surge la idea? ¿Hace cuánto? Que ya más o menos escuchamos, pero hay muchas cosas detrás. Una historia, yo creo que no tan fácil, ¿no? De detectar. Identificar, claro que sí. Empezamos en 2013 y empezamos por la inquietud que vimos en las personas Ajá. de querer descubrir un poquito más de la historia, de la cultura. Y vemos que, por ejemplo, en México pues tenemos muchos pueblos, muchas ciudades que tienen el nombre prehispánico. Ajá. De ahí la gente empieza a tener esta curiosidad y mexicanismos tan propios como el coyote, como el nopal, como la tuna, que también han enriquecido y contribuido al léxico del mundo y a otros idiomas, ¿no? Entonces, a partir de esa inquietud que localizamos y vimos en la gente, pues pensamos en esa posibilidad en darle y ofrecerle las herramientas a las personas para que vayan creando y adquiriendo una ajá. identidad propia junto con otras lenguas extranjeras, que bueno, no es malo, estamos en una época de globalización, pero a partir de una identidad nacional creo que eso nos da un plus y nos rescata y nos diferencia de otros pueblos también. Ok, a ver, ustedes son buenos, porque incluso hasta vienen a dar clases y tal. Pero de ser simplemente practicantes y muy buenos para transmitir el mensaje a ser empresarios es una brecha grande, porque es un servicio además. A lo mejor tú llegas a comprar 2 kilos de algún producto o te comes algo y dices, me gustó, no me gustó, estuvo rico, está grande, me duró mucho tiempo. Pero un servicio es algo complicado, más vender a lo mejor
pues el tema de decir, bueno, ¿yo para qué lo voy a ocupar? Nada más lo tengo ahí como una parte más de mi currículum, ¿no? ¿Cómo empezaron a estructurar el plan para decir, a ver, ¿cuántas clases debemos dar para que puedan salir los gastos? De a cómo lo vamos a dar. Y si el curso está integrado por 5 personas, y si después les tenemos que subir el precio para poder sacar los gastos, y si hay muchas cosas, ¿no? Esos Claro. ISIS, ¿de dónde los sacaron? Bueno, pues básicamente lo que tuvimos que hacer fue primero un estudio de mercado, ¿no? ¿Ok? Tuvimos que ver qué gente realmente estaba interesada en el producto para realmente saber si podíamos ofertar la lengua náhuatl como tal. Y algo que encontramos es que muchas veces mucha gente tenía amigos del extranjero o tenía amigos de otro estado de México, pero del norte, y venían a México, al centro, a la parte del centro de México, y querían explicarles algo del museo. Y todos queremos presumir nuestra cultura y queremos decir, sí, yo conozco que esta escultura es la Huitzilopochtli, es la Coatlicue, es el calendario azteca. Pero cuando decían, a ver, explícamelo. Dices, bueno, pues seguro era una deidad muy grande y poderosa, ¿no? Sí, y siempre estamos orgullosos de este pasado prehispánico, pero no nos enorgullecemos tanto de los descendientes directos, de los señores que trabajan en el campo, de los que venden su artesanía, y muchas de esas ocasiones pasa porque no identificamos nuestro origen. Si identificáramos quiénes son, lo que portan culturalmente hablando, creo que los integraríamos más y también nos sentiríamos orgullosos de mostrarlo al extranjero, ¿no? Oigan, algo que también nos llama la atención, incluso estábamos ahorita centrando estas piezas, porque ustedes incluso han desarrollado un modelo de artículos precisamente para que sea de una manera más lúdica el aprendizaje. Y obvio, ya la marca se empieza a posicionar, incluso como juegos de mesa, sea más fácil el aprendizaje con rompecabezas, ahí lo estamos viendo incluso. Y esto también ha abonado al proyecto. Sí. ¿Tiene la misma marca o están registrando apenas? De hecho, se está registrando, se está elaborando. Ajá. Ya están, digamos, las muestras. El objetivo es que a partir de este material didáctico, pues empecemos a desarrollar el vocabulario y aprovechar lo que nos invita a la lengua náhuatl. Es una lengua aglutinante y a través de las imágenes, al momento en que vamos a juntarlo, pues ir creando las frases. Son materiales hechos tanto para niños, adolescentes y adultos, y el objetivo es que pues tenga uno algo factible, algo que podamos palpar, para que pues también podamos jugarlo. Los rompecabezas, están los glifos, estamos trabajando en algunos juegos de mesa. Ajá. Incluso estamos pensando en desarrollar cuentos, historietas propias, y estamos pues en el proceso de diseño y de creación. Bueno, pues recuerden que Univer Presarios está presente porque tenemos ya una gran comunidad que se ha generado a lo largo de estos más de 6 años al aire y que obviamente permiten que muchas personas empiecen a considerar que los nichos pueden combinarse incluso, porque a veces creíamos que nuestro producto iba a ser exclusivo para cierta área y no. Oigan, complicado, porque digo, pues a lo mejor ya suena muy bonito ahorita, tienes marca, tienes empresa, tienes maestros que están dando, ¿no? Claro. Pero ¿qué hay cuando de repente ya abrieron y con cuántos alumnos empezaron? Sí, es algo muy, muy típico. Proponemos cursos, días y horas establecidas y no se acerca la gente. Una de las estrategias que hemos implementado para atrapar la atención de la gente es hacer cursos, talleres, seminarios, conferencias totalmente gratuitas. Ajá. Hemos trabajado en casas de cultura en diferentes municipios, con universidades, y todos estos eventos son gratuitos. Posteriormente se les hace la invitación a la gente que quiera continuar desarrollando el aprendizaje, pero tenemos desde el 2013 tal vez más de 25 o 30 eventos totalmente gratuitos. Eso también ayuda a que ustedes se den publicidad, ¿verdad? Sí. Rápido, el mensaje de 2 emprendedores que han creído no solo en su idea, que creen en México. Y eso nos da muchísimo orgullo, porque de verdad a veces, ya saben, hay gente tan malinchista que prefiere incluso lo de otro país, aunque esté mal hecho y que no sepa ni de dónde surgió. Sí. Y ustedes creen en eso y además creen también en el concepto de poder potencializar lo que tenemos, pues para que otras personas del mundo la conozcan. ¿Qué le dicen a las personas para que también se conviertan en emprendedores? Claro, creo que una de las oportunidades que nos da justamente nuestro país es poder explotar nuestras habilidades. Claro. Creo que en otros países hay muchas oportunidades, pero siempre se dirige hacia algo definido, algo que ya está dictado. Aquí nosotros en México tenemos la posibilidad de trabajar cualquier área y podemos hacer un equipo para que entonces la gente pueda seguir trabajando
juntos. El consejo sería ese, que si le gusta a la gente, lo trabaje y bueno, siga adelante Muy y bien. encontrar un buen equipo de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. No, y ¿de qué? rápido. Bueno, que nunca se rindan, que básicamente sigan y sigan, aunque caigan, se tienen que levantar. Muy bien. Oigan, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso Muchas para gracias. Uriel Cruz Muchas y a gracias. Jorge Luis Sánchez de gracias Centro por de la Idiomas invitación. de Habla Express y bueno, pues obviamente de este grupo Chihuahua. Claro Vamos que a sí, una gracias. pausa, seguimos con más porque, oigan, ¿ustedes saben cómo armar presupuestos? Ese es el talón de Aquiles de muchos de los emprendedores y más en este 2018, pero hay que empezar bien dentro de las finanzas de la empresa e incluso las personales. Ya volvemos. Gracias. Gracias.